Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 13 de octubre se presenta en el Olympia, la mítica sala de conciertos parisina, el violinista Ara Malikian, un artista fuera de serie que ha acercado la música clásica al gran público sin nunca olvidar sus raíces armenias. Y precisamente para hablarnos de su presentación en el Olympia de París y de su impresionante trayectoria en los escenarios del mundo entero, Ara Malikian ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Ara. Buenas tardes, encantado de estar aquí. No, el placer es nuestro de recibirte en estos estudios. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Beirut, en el Líbano, en 1968, en el seno de una familia armenia, si no me equivoco, y que empiezas a tocar el violín de muy pequeño en plena guerra civil ahí en el Líbano. ¿Es cierto que llegaste a estudiar escondido en un refugio contra las bombas? Bueno, eso suena muy dramático, no era del todo así. La verdad que si mi padre era violonista, mi padre me puso un violín en la barbilla desde que nací prácticamente, pero tocábamos en los sótanos cuando nos protegíamos de las bombas, no por estudiar, pero por olvidar un poco los ruidos de las bombas. Yo tocaba, otros bailaban, otros cantaban, otros recitaban, ¿no? Y yo creo que el ser humano siempre busca la alegría, aunque está viviendo un estado muy difícil, muy dramático. Buscamos siempre pasar el tiempo de la mejor manera. Es difícil tapar el sonido de las bombas con un violín, ¿no? Bueno, se consigue, ¿eh? Al final. Yo creo que al fin y al cabo el arte, la música, pues puede vencer a las bombas. Ahora, vas a dar tu primer concierto con 12 años y poco después un director de orquesta alemán te va a escuchar y te va a llegar a una beca, te va a dar una beca para irte a Alemania a estudiar. ¿Cómo fue ese viaje a Alemania? ¿Te sentías como un refugiado quizás de esa guerra del Líbano? Pues lo era un refugiado. De hecho, yo me fui sin mis padres, me fui sin conocer a nadie. Llegué a Alemania y me di cuenta que estar solo en un país donde no conoces el idioma, no conoces la cultura, no conoces cómo portarte, ¿no? Porque tienes 15 años y nunca has vivido solo, me parecía que era mucho más difícil sobrevivir así que sobrevivir una guerra. Pero bueno, fue un aprendizaje a lo grande, al express, que tenía que aprender a sobrevivir así y la verdad que todo salió bien. Un niño de 15 años también cuando está solo, tiene intenciones a veces hacia la oscuridad, ¿no? Pero tuve mucha suerte y me quedé siempre centrado con el violín, con la música, es lo que me gustaba y eso me salvó. Eras el alumno más joven de ese conservatorio superior de Hannover, ¿no? Bueno, eso suena muy bien, pero no era del todo tampoco así, porque yo llegué a Alemania y de repente hubo unos problemas de visado. Entonces, si no entraba en la academia, me tenían que echar. Así que se portaron muy bien. Digo, bueno, pues entra en vez de echarte. Vas a continuar tus estudios en Inglaterra, en Londres, en la Guildhall School, en un ambiente, me imagino, más intercultural, ¿no? Londres es más abierto quizás que Hannover. Pues es lo que pensé también. Yo estaba unos años en Alemania, luego pensé, voy a ir a Londres, un lugar más grande, más cosmopolita, y la verdad que fue maravilloso también vivir en Londres, pero fue una experiencia que lo viví y yo creo que en Londres para sentir bien hay que tener mucho dinero. No solo en Londres. Si uno es un alumno, estudiante, no es fácil de sobrevivir en Londres. Londres es una ciudad maravillosa, culturalmente muy rico, pasan muchas cosas, pero
pero iría a vivir quizás ahora, pero hace 30 años como estudiante era más difícil. Precisamente ahí en Inglaterra vas a tener una experiencia algo desgraciada con un cantante muy conocido en los años 80, Boy George, si no me equivoco. ¿Qué pasó? No, no, ¿Tocaste con no él? era desgraciada, era una muy buena experiencia. Bueno, yo buscaba trabajos, grupos en donde tocar y me metí en el grupo de Boy George. Y duré poco porque un día nos fuimos en un festival y, y yo tenía una hora hasta que empezase el concierto de Boy George. Entonces estaba paseando por el festival y vi otra banda, una banda que a aquella época nadie lo conocía, que se llamaban Radiohead. Radiohead, se Entonces llama. empecé a escuchar el concierto, me quedé fascinado, me quedé hipnotizado y me quedé escuchando el concierto entero de Radiohead y me perdí todo el concierto de Boy George. Así que al volver ya había terminado el concierto de Boy George y me echo del grupo, lógicamente. Nunca le tengo rencor en esto porque tenía razón. El poder de la música es increíble. Vas a ser durante un tiempo violín de la Orquesta Sinfónica de Madrid. ¿Qué es lo que te llevó a Madrid? Pues primero me llevó a Madrid cosas tan sencillas como la vida, ¿no? Es que no, yo me fui a Madrid porque estaba un poco, quería un cambio, y llevaba 15 años viviendo en el norte de Europa y necesitaba un cambio y descubrí España, pues me fui a España, me gustó, iba a quedarme un verano y me quedé 20 años, así que fue muy bonito. Y en España pues descubrí cosas que no sabía que iba a descubrir. Obviamente en España culturalmente está la cultura occidental, pero también descubrí las músicas, las culturas mediterráneas, el flamenco, por supuesto, que me inspiró muchísimo. Y por supuesto en España está el puente hacia Latinoamérica que otros países europeos no lo tienen, ¿no? Y eso para mí fue muy enriquecedor y todos los ritmos, los músicos latinoamericanos que he conocido me enseñaron muchas cosas que hasta hoy día me siento musicalmente muy cerca de esta tierra. En el terreno de la música clásica has grabado muchos discos, pero en particular los 25 Caprichos de Paganini, obras de Sarasate. ¿Hay algo más difícil para un violinista que Paganini o Sarasate? Bueno, técnicamente no, la verdad que no es lo más difícil que hay. Y de hecho, Paganini compuso estos caprichos como estudios, ¿no? Él no pretendió que sea música, él compuso como estudio para desarrollar la técnica del violín. Y sí, para mí Paganini y Sarasate son dos figuras del violín que me inspiran mucho, que me encanta. Son dos figuras como ejemplo, como un personaje que sueño siempre. Paganini en particular tenía algo de diabólico, ¿no? Decían que había hecho un pacto Absolutamente. con el diablo. Tú no tienes pactos con nadie. Intento, no pactan conmigo. Es el diablo que no quiere pactar conmigo. Nos hablabas de tu encuentro con el flamenco. Has grabado discos con un gran guitarrista de flamenco, José Luis Montón. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue maravilloso. Yo me fui a España sin conocer el flamenco. Conocía cosas, ¿no? Pero nada así flamenco. Y al llegar a España descubrí el flamenco, descubrí la vida flamenca, ¿no? El sentir flamenco. Y me cambió la vida, fue muy enriquecedor. El flamenco es un arte muy cosmopolita también, aunque también hay una parte muy ortodoxa, pero el flamenco tiene tanta raíz, ¿no? De tantos lugares, desde la India, pasando por todo el recorrido de los cíngaros, ¿no? Y es una música muy rica. Por supuesto, no olvidas nunca tus raíces armenias, como decíamos. Música armenia que ha dado nombres como Khachaturian, estábamos hablando de él, o Charles Aznavour también, ¿no? Charles Aznavour, Khachaturian, hay uno menos conocido que tiene una historia importante, que hace poco fue su centenario, que es Comidas, que son, sí, es una música, la música armenia es una música muy peculiar porque es una música justo entre Oriente y Occidente, ¿no? Tiene obviamente mucho de oriental, pero también está en el Occidente y es una música muy peculiar,
muy lo suyo, muy, muy personalizado. Y con un ritmo frenético, muy a menudo, ¿no? Sí, con ritmo frenético, con muy, muy rítmico, muy, muy bailable, por supuesto, pero también luego es un pueblo que ha sufrido mucho, es un pueblo que tiene una historia muy dura Un genocidio. y un genocidio y entonces hay también obviamente melodías muy, muy tristes en su música tradicional. Volviendo al concierto del próximo 13 de octubre en el Olimpia, precisamente Aznavour había cantado muchas veces en el Olimpia, ¿no? ¿Qué significa para ti tocar en un sitio tan emblemático? Españoles, por ejemplo, incluso han pasado Paco Ibáñez, Luis Llach, por cierto. Yo creo que sí, yo creo que la Olimpia de París es de los lugares del mundo más emblemático, ¿no? Es el lugar donde aquella época todos los artistas han pasado y pisar este escenario es mágico. Solo estar ahí, solo estar de pie en este escenario, pues te inspira, ¿no? Solo sabiendo los grandes artistas, los grandes artistas que han inspirado tanto la historia, la música, pues estar ahí pues yo nunca he estado, así que voy a dejarme llevar por todas las fantasmas de estos grandes artistas. ¿Qué van a poder escuchar los asistentes a tu concierto ahí en el Olimpia? Pues va a ser parte de la gira que estamos metidos ahora, que es una gira que empezó casi hace un año y durará bastante. Pues tocaré composiciones propias del último álbum que he sacado y luego cosas clásicos, que también es lo mío, desde Bach hasta Tchaikovsky, y luego cosas más modernas de artistas de tipo Björk o Led Zeppelin o Jimi Hendrix o Guns N' Roses, así que va a ser un viaje musical de muchos países, muchas culturas, mucha época, muchos estilos. Ese eclecticismo no puede ser a veces negativo. En el mundo de la música clásica hay muchos integristas también. Sí. ¿Cómo se lo toman eso que tú toques música armenia, por ejemplo, en un concierto? Pues yo cuando vivía en el mundo de la música clásica, que pensaba que era mi mundo, ¿no? Donde iba a vivir el resto de mi vida, eh, era constantemente un miedo que tenía, a ver si se enteran, a ver cómo lo van a tomar, a ver si me van a criticar, a ver si me van a decir que ahora por culpa de tocar música armenia voy a tocar mal Mozart y era un constante ansia, ¿no? Y me costó mucho carretera, mucho viaje, mucho reflexión, hasta que me di cuenta que no quiero más escuchar estas opiniones, ¿no? Yo quiero hacer mi propia voz, quiero mi propia opinión, mi propia personalidad. Y de momento que lo encontré, pues me liberé. Y hoy me considero, no sé si soy bueno o malo, pero por lo menos soy libre. Soy un músico libre que toca lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y es verdad que combino en un concierto Bach. No sé si toco Bach como se debe tocar, pero yo lo disfruto. Y toco también pues Led Zeppelin, no como Led Zeppelin, como yo. Así que lo disfruto y al fin y al cabo es lo más importante. No hay tanta distancia entre Bach y Led Zeppelin, ¿no? Por mí no, es emoción, la música es emoción, la música es felicidad y si te llega, ¿qué más da lo que es? ¿Qué importa lo que es? Importante es, tenemos suerte que la música es el único arte que te llega, te entra en tu cuerpo sin pasar por el cerebro, no hay que analizarlo, no hay que decir qué es simplemente dejarse llevar y disfrutarlo. Y el público te lo agradece. Estábamos viendo imágenes en el estadio Santiago Bernabéu, ahí en Madrid. ¿Qué se siente tocando ante casi 100.000 personas? Pues es mucha emoción, la verdad que también eso durante años he aprendido, ¿no? Yo creo que tocar delante de 80.000 personas es una emoción muy grande, pero también tocar delante de 20 personas debe ser también el mismo emoción. Yo creo que hoy día he aprendido a respetar igual 20 personas en cualquier pueblo del mundo que en cualquier capital para 50.000 personas. Yo creo que el público es el público, lo que cuenta es su pasión y tu entrega. Es importante acercar la música clásica a públicos como el de un estadio, ¿no? Quizás es la primera vez que escuchan un violín solista, ¿no?
Es la primera vez porque más que nada piensan que el violín es algo que no van a poder entender, algo tan lejano. Por desgracia tienen como imagen el violonista estirado, arrogante, serio, que eso nos ha hecho mucho daño y eso no es así. Había época yo que quería ser así también, yo me esforzaba para ser arrogante, esforzaba para ser antipático y todo. Imposible para Pero no me salía, entonces lo dejé. Soy yo como soy, con mis defectos, pero por lo menos me gusta la música que hago. Hace falta humor en el mundo de la música clásica. Lo que tú te has burlado alguna vez del primer violín cuando eras violinista ahí en Madrid. Sí, a ver, yo creo que no hace falta, pero no es necesario. Se puede perfectamente. No, el humor está cuando uno quiere, ¿no? No es imprescindible. Es verdad que yo, para salirme de este mundo, como me daba tanto miedo de salir, porque estaba tan dentro, pues primero empecé a burlarme del mundo y burlarme de mí mismo, obviamente, ¿no? Era como una terapia que tenía que hacer hasta liberarme. Es verdad que hice varios espectáculos donde me reía yo de mí mismo, me reía un poco de todos los protocolos que existen en el mundo, la música clásica. Y lo hice para, hombre, obviamente para ganarme la vida, pero divertirme, pero más que nada yo creo para una terapia que necesitaba para liberarme de este mundo. Nos están escuchando, nos están viendo en América Latina. ¿Cuándo vas a viajar a América Latina para un concierto? Pues la América Latina es uno de los lugares donde más visito, es un lugar que amo, que es un lugar que me inspira mucho, es un lugar que tengo muchísimos amigos y visito regularmente, visito prácticamente todo el continente, ¿no? Desde México hasta Argentina, ya hemos estado prácticamente en todos los países. Es siempre un placer, una inspiración muy grande de reencontrar a todos nuestros amigos de Latinoamérica. En fin, pues ya lo saben, si están en París, no se pierdan el concierto extraordinario de Aram Malikian en el Olympia el próximo 13 de octubre. Muchísimas gracias, Ara, a ti, por haber gracias. estado aquí con Muchas nosotros. gracias. Permíteme que también dé las gracias a Pauline Leduc y Suel Kedir, quienes están al tanto de la realización de este programa, y también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en México, en Argentina, sí, gracias a una televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y le damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.